yo les hablaré de los exponentes del marxismo. Empecemos por los primeros, que serían los clásicos. Estos vendrían siendo Karl Marx, fundador del marxismo, economista y filósofo alemán. Luego está Friedrich Engels, elaborador y amigo de Marx, filósofo y economista alemán. Luego están los ortodoxos. Estos serían Vladimir Lenin, líder bolchevique ruso, fundador de la Unión Soviética. Rosa Luxemburgo, teórica y activista marxista, polaca y alemana. Georgi Plejánov, teórico marxista ruso. Luego están los revisionistas, que sería Eduard Bernstein, teórico marxista alemán, defensor de la socialdemocracia. Karl Kautsky, teórico marxista alemán, defensor de la ortodoxia marxista. Luego están los lenistas, que serían Mao Zedong, líder comunista chino, fundador de la República Popular China. Joseph Stalin, líder soviético, sucesor de Lenin. Fidel Castro, líder revolucionario cubano. Luego están los estructuralistas, que sería Louis Althusser, filósofo marxista francés. Nikos Pountland, sociológico marxista griego-francés. Luego están los humanistas, que sería Herbert Marcuse, filósofo y socialista marxista alemán-estadounidense. Erich Fromm, que sería psicólogo y socialista marxista alemán-mexicano. Y algunos otros exponentes serían Antonio Gramsci, teórico marxista italiano. Che Guevara sería revolucionario argentino-cubano. Y Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista marxista francés. El marxismo como teoría se desarrolló principalmente en la primera mitad del siglo XIX. Mencionaré las fechas de las publicaciones más importantes de los exponentes principales del marxismo, como Karl Marx, que en 1848 publicó el Manifiesto Comunista, que es considerado uno de los documentos fundacionales del marxismo. También Karl Marx en 1867 publicó el primer volumen de El Capital, donde Marx desarrolla su análisis crítico del capitalismo. Otro exponente es Friedrich Engels, que en 1848 también fue coautor del Manifiesto Comunista con Karl Marx, y en 1884 publicó El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que explora la evolución histórica de las instituciones sociales. Otro exponente importante es Vladimir Lenin, que en 1902 publicó el libro ¿Qué hacer?, un texto clave en el que Lenin presenta sus ideas sobre el papel del Partido Revolucionario. También en 1917 publicó El Estado y la Revolución, donde Lenin examina la teoría del Estado en el contexto de la revolución proletaria. Por último, León Trotsky, que en 1932 publicó La Revolución Traicionada, en la que Trotsky critica el régimen estalinista y defiende su visión de la revolución permanente. En 1920 publicó La Revolución Permanente, un texto clave que se desarrolla su teoría sobre la necesidad de revoluciones continuas en una escala global. Estos son los principales exponentes, pero hay más como Antonio Gramsci, George Lucas, Jean Marcus. Algunas características del marxismo son: está en contra de las clases sociales, considerando que es una forma de dividir a la población. Quiere eliminar la clase gobernante y designar otra administración. Su objetivo es la construcción de una nueva sociedad ideal. Busca la participación del Estado para poder centralizar la administración. Afirma que la lucha de clases sociales es el motor de la historia. Considera que la historia avanza cuando una clase oprimida lleva adelante una revolución. Marx consideraba la religión como una práctica social que debe ser superada. Declaró que la religión había surgido como anestesia ante la miseria real del mundo material. La espera de un mundo mejor en el más allá aplacaba la capacidad de reclamo de los trabajadores explotados por las clases altas de la sociedad. Creía que la acumulación de capital es el resultado de explotar a los trabajadores. Y por último, confiaban en que el ser humano es bueno por naturaleza. Estos son algunos ejemplos del marxismo. Educación gratuita. En el marxismo propone la educación gratuita para todos los niños en escuelas públicas. Abolición del trabajo infantil.
en el cual el marxismo propone la abolición del trabajo infantil en las fábricas, igualdad de derechos y oportunidades. En este el marxismo propone la igualdad de derechos y oportunidades, mejor distribución de la riqueza, en el cual el marxismo propone que aquellos con más conocimiento, poder y habilidades deben usarlos a favor de la justicia y la democracia. Crítica al capitalismo. En este, el marxismo propone una crítica continua al capitalismo y a la sociedad actual. Interpretación de la evolución histórica. El marxismo propone una interpretación de la evolución histórica, política y social. Y por último, rol del factor económico, en el cual el marxismo propone que el factor económico tiene un rol determinante en las diferentes formaciones sociales. Datos curiosos sobre la teoría marxista. 1. Luego de la muerte de Marx, muchos teóricos y políticos continuaron desarrollando e interpretando sus ideas. Así que del marxismo se derivan muchas corrientes de pensamiento, que incluso estas llegan a oponerse entre sí. Número 2. Esta teoría económica llega a ser tan famosa que incluso gobiernos como el de la Unión Soviética llegan a usarla como base ideológica. Número 3. Luego de que Marx publicara su teoría, muchas personas no estarían de acuerdo con ella, ya que esta tiene como base que las luchas son el mayor motor de la historia, lo que hace referencia a que los ricos nunca dejarán de ser ricos y los pobres nunca dejarán de ser pobres. Número 4. De lo que más se hablaba en esta teoría es que la desigualdad solo se podría erradicar con una revolución social, y se tenía la idea que después de esta revolución se podría llegar a tener una comunidad socialista. Número 5. El marxismo enfatiza sobre la importancia del papel que tiene el Estado como instrumento de las clases altas y cómo éste controla a la sociedad para que siempre lleguen a un mismo punto sin salida, lo que hace referencia a que muchas veces el mismo Estado no deja que todos nos podamos desarrollar económicamente.